hoy perfumamos su trono. Si puede abrir el libro de Lucas, capítulo 2, hoy no tenemos la pantalla por X circunstancia, bueno, no lo sabemos, pero bueno. Pero me va a aguantar, hoy tengo una versión un poquito diferente. Esta es la nueva traducción viviente. Lucas capítulo 2, versículo 52. La semana pasada usamos el mismo pasaje. Estuvimos predicando también el mismo pasaje, pero hoy vamos a agarrar el último versículo. ¿Sí? ¿Lo tienen? Bien. Entonces dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. La semana pasada hablábamos acerca de la imagen de Jesús, de lo innegable que era para la ciencia la existencia de Jesús. De hecho, había gente que quiso negar su existencia y gente que por ahí no creía absolutamente en nada. De hecho, eran considerados gente atea, no tenían ni un chiquitito de creencia. Sin embargo, dice que ellos buscaban cómo refutar las historias de Jesús. Entonces comenzaron a estudiar y cuando comenzaron a estudiar, algunos terminaron escribiendo lo que es el libro Exigencias que requieren un veredicto, que hoy en día es uno de los libros más populares en lo que sería apologética. Apologética es la defensa de la fe, ¿sí? Hay otro que también terminó escribiendo el caso de Cristo. Y hay forenses que, por ejemplo, ellos se dedicaban a estudiar y se dedicaban a ver las razones de la muerte de una persona, aun cuando haya pasado mucho tiempo. O sea, ellos se basaban en todo lo que era la parte la parte forense, basados en los testigos oculares. Y en estos casos ellos se abocaron a los evangelios, sacaron varias partes de los evangelios para llegar a la conclusión de que lo que escribieron en el libro de los evangelios terminaron siendo testigos oculares de todo lo que había acontecido, la manera del sufrimiento, las descripciones y todas esas cosas, y terminan dando que Jesús sí estuvo sobre esta tierra, que Jesús sí vino y murió por nosotros a fin de darnos salvación. El ministerio de Jesús fue tan exitoso y tan grande sobre la tierra que hoy es considerado inigualable en todo el mundo. El éxito ministerial de Jesús no solo fue el toque de su Padre, sino la preparación que Él tuvo. La semana pasada nosotros estábamos hablando que en los negocios del Padre me conviene estar. ¿Se acuerdan? Hablábamos acerca en los negocios de mi Padre me conviene estar, habitar en la presencia de Dios. ¿Por qué el congregarnos? ¿Por qué el buscar de Dios? ¿Qué éxito vamos a alcanzar a través de eso? Hoy quiero agarrar la capacidad de prepararnos. O sea, si sabemos que Dios nos ha llamado, si sabemos que Dios tiene algo preparado para nuestra vida, lo más insensato que podemos hacer nosotros es no prepararnos para lo que Dios quiere hacer con nosotros. O sea, la palabra de Dios dice que todos nosotros hemos sido llamados conforme a los propósitos en Cristo Jesús. O sea, nosotros tenemos un llamado, tenemos un propósito sobre esta tierra. Entonces, en base a ese propósito, yo debo prepararme, ¿sí? Había una carrera por delante del Señor Jesús. Él venía para transformar el mundo entero. Ahora, el hecho de que Él quiera transformar, la palabra dice, el Espíritu del Señor me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿Quién no quiere recibir buenas nuevas? El Espíritu de Dios me ha ungido para traer libertad a los oprimidos. ¿Quién no quiere ser libre? El Espíritu del Señor me ha ungido
para sanar el quebrantado del corazón, aquella persona que anda amargada, aquella persona que anda hecha pedazos, que anda llorando todo el día. ¿Qué no daría por tener felicidad? Jesús dice, todo esto, el Señor dice, el Espíritu del Señor me ha ungido para esto. O sea, lo que el Señor Jesús proporcionaba, lo que el Señor Jesús ofrecía, era codiciable absolutamente para todos. Pero sin embargo, dice la palabra de Dios, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Gracias, Joelito, por ayudarme. Dice la palabra de Dios que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. O sea, Jesús proporcionaba las mejores cosas, pero cuando todo el mundo deseaba que esto acontezca, nadie quiso recibirlo. Enseñanza para nosotros. Enseñanza. Nosotros tenemos la encomendación de parte de Dios de poder llevar las buenas nuevas del Evangelio, ¿verdad? Hemos sido llamados con ese propósito de poder proporcionar la verdad al mundo. De hecho, el Señor Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, ¿verdad? La luz no puede andar escondida. O sea, lo que tenemos acá dentro, el apóstol Pablo solía decir, nosotros llevamos este precioso tesoro en vasos de barro para la manifestación de la gloria de Dios. O sea, lo que Dios ha puesto acá dentro sirve para que la gloria de Dios se manifieste sobre todas las personas. Hay buenas nuevas en nuestro corazón para transmitir, hay buenas nuevas en nuestra lengua para poder soltarlas y darle al mundo y dar a conocer a Jesús como su Salvador. Ahora, el ambiente al cual Jesús entraba para liberar no era el más propicio. De hecho, la palabra dice que ellos no le recibieron. Nuevamente repito esta palabra, enseñanza. Mucha gente tal vez no te reciba. Mucha gente tal vez no quiere escucharte. Mucha gente tal vez te rechace. Y mucha gente tal vez aún te haga la cruz y nunca más quiere estar con usted. Pero esto no significa que no debemos hacerlo, sino que nosotros debemos prepararnos para trabajar en un ambiente hostil, en un ambiente donde a veces las cosas no son propicias. Diga conmigo, yo debo prepararme para trabajar en un ambiente difícil. Ahora, muchos esperan el ambiente perfecto para empezar a trabajar en el Señor. Muchos quieren el ambiente, que todas las cosas sean buenas, que las cosas se vayan dando, que venga el Espíritu, que me llene, que me agarre la tembladera, y un montón de cosas. Mucha gente lo desea, mucha gente, que yo quiero esto, y que se me junten miles y miles de personas a las cuales yo pueda predicarle. Y muchos deseamos, de hecho, la gente cuando aspira a ministerio, por lo general lo aspira porque Dios me va a enviar a las naciones y voy a recorrer los estadios. Dios me va a bendecir. Tenemos una cierta imagen de lo que nos gustaría que sea el ministerio para nuestra vida. De hecho, puede suceder. Pero para desarrollarnos en el camino nosotros debemos entender que hay un proceso llamado preparación. Entonces, para Jesús que el ministerio, el Señor le había dicho que iba, de hecho dice, vendrá el enemigo como río y el Señor levantará bandera, hablaba de Jesús. Las naciones serán congregadas cuando el Señor levantase bandera, hablaba de Jesús, la bandera era Jesús. Que cuando el Hijo del Hombre apareciera, todos iban a ser redimidos. Hablaba de Jesús. Pero en el futuro de Jesús, estando sobre la tierra, Él crecía en gracia y en sabiduría. Pero en su futuro, en el día de mañana, lo estaba esperando un muchacho llamado Judas.
En su futuro también venían otros hombres, estudiosos de la palabra, llamados los fariseos. Entre la gente que lo iba a escuchar, también estaban la cientos de personas que iban a gritar, crucifíquenlo. Entonces la vida de Jesús no solo debía estar preparada en el sentido de la enseñanza teórica que podía impartir, o no solo preparado para predicar las buenas nuevas de salvación. De hecho, la Biblia dice, y este pasaje lo usa mucho el pastor Odón, le gusta usar este pasaje, y estas cosas comenzó Jesús a hacer y a enseñar. O sea, Jesús tenía actitudes que enseñaban. Jesús tenía actitudes que llevaban a que le enseñen. Mateo 11:12 dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos no es fácil, necesita violentos. Jesús decía, aflicciones tendréis en el mundo, pero confiad en mí, yo he vencido. Ahora, necesitamos desarrollar un potencial que nos capacite para salir airoso de toda circunstancia que se nos presente. Necesitamos desarrollar un potencial que nos capacite para salir airoso de toda situación que se nos presente. Nuestro llamado, lo que somos, requiere de preparación. Lo que viene necesita que nosotros crezcamos potencialmente. Lo que viene por delante requiere que usted pueda crecer en los diferentes ámbitos de la vida, tanto en lo espiritual, tanto en la sabiduría, tanto en la inteligencia. En todos los aspectos necesitamos crecer, necesitamos desarrollarnos. Jesús, cuando tomó a sus discípulos, si tan solo funcionara por unción la cosa, Jesús, al tomar a sus discípulos, hubiese hecho descender el Espíritu Santo y ya estaba, teníamos flor de predicadores. Con esto minimizamos el Espíritu Santo de ninguna manera, sino que estamos diciendo, Jesús preparó a su gente durante 3 años. Eso no nos deja a nosotros una enseñanza. Si Jesús preparó por 3 años a su gente, ¿qué nos hace pensar que nosotros no debemos prepararnos? ¿Qué nos hace pensar que nosotros no debemos invertir tiempo en capacitarnos para trabajar en la obra del Señor? A posterior, 3 años, bien preparado. La preparación solo no bastaba, sino que el Señor derramó de su Espíritu sobre ellos. Los ungió, ¿verdad? Los preparó para todas las cosas que iban a acontecer. Ahora, ¿por qué nosotros nos preocupamos y muchas veces anunciamos mañana escuela bíblica de los niños? Decimos, mañana vamos a tener los niños acá instruyendo en la palabra de Dios y todo eso. Eso nos tiene que llevar a ser conscientes que no podemos preparar a nuestros niños a base común, sino que tenemos que ser esforzados en la manera en la que vamos a prepararlo. No solo debemos preparar a nuestros niños con simple historia, sino aprender a impartirles principios que funcionan, aprender a impartirles Espíritu de Dios para que ellos crezcan fuertes en el camino del Señor. ¿Por qué razón? Porque día tras día ellos van a ser bombardeados. De hecho, la palabra dice, los días que vienen, los días serán malos. Hoy tenemos el tema del colectivo no sé si me mete en problemas decir colectivo LGTB. Hoy tenemos el tema de la ideología de género metido en las escuelas. Hoy tenemos las leyes que se van preparando para que los niños obtengan supuestamente ciertos derechos
implantado por las perversiones de algunos que están arriba y suelen bajar sus programas perversos. Por eso necesitamos preparar nuestras generaciones. Hoy en día todo se está preparando para lo que va a ser la Agenda 2030. Se está hablando muchísimo de lo que va a ser y no estamos lejanos a lo que es la inteligencia artificial. De hecho, en una iglesia ya se predicó con inteligencia artificial. Entonces necesitamos preparar a nuestros hijos y preparar nuestras generaciones para que sean fuertes a fin de que se sostengan en medio de una generación que de verdad parece perversa. Necesitamos educar a nuestros niños en esas áreas. Que nuestros niños sean fuertes en esas áreas. Si no los hacemos, si no hacemos de esta manera, si no los educamos, si no los preparamos en la Escritura, no los preparamos para responder correctamente o para saber tomar decisiones justas en medio de circunstancias injustas, las situaciones se lo van a terminar comiendo a nuestros niños. Jueces capítulo 2:10 dice la palabra de Dios, hablando de una generación que había conquistado absolutamente todo. Que usted haga bien las cosas, felicidades, le damos buenos aplausos, los saludamos, los abrazamos desde este lugar. Pero no termina nuestra obra con nuestra vida, sino que nuestra generación tiene que ser mejor que nosotros. Debemos prepararnos para levantar una generación que supere lo que nosotros somos. Jueces cuenta la historia de una generación que había conquistado todo, pero el problema fue no educó a sus hijos en las cosas del Señor. Y por cuanto ellos no educaron en las cosas del Señor, dice la palabra de Dios, se levantó una generación que no conocía a Dios. Lo leamos, Jueces 2:10. Perdón, mi versión es un poquito distinta, dice así. Después de que murieron todos de esa generación, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo delante de los ojos del Señor y sirvieron a imagen de Baal. Abandonaron al Señor Dios de sus antepasados, quien lo había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron al enojo del Señor. Porque es bueno preparar, porque la preparación que nosotros no brindemos expondrá a nuestra generación a los riesgos de caminar por caminos que no corresponden y de servir a dioses que no son realmente dioses, y a olvidarse del Señor de señores, el que dio su vida por nosotros. Ellos terminaron rendidos ante los Baales, terminaron siendo esclavos de sus enemigos. La palabra de Dios dice que Jesús crecía en todos los sentidos, en sabiduría y en gracia para con Dios, porque los desafíos que iban a llegar iban a ser fuertes. Su mañana tendría desafíos que por ahí serían agradables. Hay gente que desea la unción de verdad, hay gente que desea que Dios lo use, hay gente que desea que Dios use su vida para realizar milagros, hay gente que desea que Dios use su lengua para predicar elocuentemente, hay gente que desea ser profeta, pararse y decir así dice el Señor. Hay tantos sueños. Hay desafíos que son placenteros. De hecho, Jesús en una oportunidad dice que fue a una boda y en esa boda su mamá le dijo, se ha acabado el vino. La gente decía, se acabó el vino. Y la madre llamó al maestresala y le dijo, hagan todo lo que dice Jesús.
Y Jesús decía, pero ¿qué tienes? Conmigo, mujer, no ha llegado mi hora. Pero sin embargo, él fue propicio para ese momento. Agarró y dijo, llenen las tinajas de agua. Cuando llenaron las tinajas de agua, hágase el vino. Y se hizo el vino. Vino el maestresala, probó y dijo, todo el mundo sirve primero el mejor vino y al final deja lo peor. Pero sin embargo tú has dejado lo mejor para lo último. Era lo que Jesús había hecho. Cosas que por ahí son placenteras, que él mirando cómo la gente disfrutaba, él también estaba disfrutando de la pareja que estaba ahí casándose, y bueno, contento, todo, viendo que la fiesta no se había arruinado. Jesús contento, qué lindo. Situaciones placenteras que en la vida te van a llevar. Hay cosas que por ahí en la vida, así yo quiero prepararme, por ejemplo, para predicar. Lindo, es placentero predicar, que la gente te escuche. Es placentero también agarrar, yo me estoy preparando para tocar en la música, que la gente te vea cómo tocas y todo eso. Es placentero. Que por ahí la gente de multimedia se te acerque y te empieza a sacar fotitos. O que por ahí puedas salir en el Facebook porque te tocó ese día compartir la palabra de Dios. O estar en pandero. Qué lindo servir a Dios en esa área, ¿o no? Nosotros ahí estamos en pandero, nos preparamos, danzamos, leemos la Biblia, oramos, estamos ahí con todo, nos vamos preparando. Son situaciones, preparaciones placenteras, pero también hay momentos para los cuales debemos estar preparados. Momentos duros, como lo que Jesús le tocó vivir. Ejemplo, la traición de Judas. ¿A quién le gusta ser traicionado en la vida? Momentos donde los amigos te dan la espalda. Y ahí es donde tenemos que estar preparados y crecidos en la fe para no decaer en ese momento. Había ocasiones donde a mí me tocó vivir ciertas circunstancias. Mi esposa conocía los momentos en que yo los llamo los momentos rosquita, donde decía, pero ¿por qué hacen esto? ¿Por qué? ¿Pero qué les hice? Y uno se tira rosquita y comienza a llorar. Pero ahí uno tiene que estar preparado para saber cómo reaccionar. Preguntas, por ejemplo, como decía Moisés, ¿por qué tiene que estar aguantando ahí a un Coré soberbio, hincha, molestoso? Porque en la iglesia hay de todo y uno tiene que estar preparado y crecer en sabiduría para que la ira no te consuma. La palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que la ira no te lleve a pecar. Y para eso hay que prepararse, hay que tener un corazón preparado para no saber responder mal por mal. De hecho, el Señor Jesús decía esta palabra, no paguéis mal por mal. No paguen mal por mal. Hay que estar preparados para momentos donde la gente que por ahí decía que iba a estar con vos, que te iba a apoyar, que te iba a dar una mano, el día de mañana te termina traicionando, te termina dejando de lado. Hay que estar preparado. Hay miles de personas que abandonaron lo que Dios había colocado en su corazón porque hubo alguien en el camino que le dio la espalda, que dijo que iba a estar siempre con esa persona y no le dio. Jesús en el Getsemaní, de hecho, experimenta algo bastante fuerte. Porque alguien en un momento le dijo, Señor, voy a ir contigo hasta la muerte. Que para abrazarlo al tipo. Al menos solo no voy a estar. Yo sé que la cosa va a ser difícil, pero solo no voy a estar. Sin embargo, la Biblia dice que todos se escandalizaron esa noche cuando vinieron a buscar a Jesús. Hay que estar preparado para soportar esos momentos cuando nadie está a tu lado. Hay que estar preparado cuando la gente te acompañó durante 3 años y las multitudes te aplaudían, las multitudes te seguían y para todo eras el ungido del Señor, para todo eras un hombre visionario, para todo eras un hombre lleno de la gracia de Dios.
Pero un día uno mira hacia el costado y no quedó uno. Hay que estar preparado para no saltar del barco llamado propósito. Prepararnos para esos momentos. Momentos, por ejemplo, con los de Pedro, donde uno debe estar a la altura para saber perdonar los errores de las personas. A mí me pareció bastante fuerte esto. Porque es el que le dice, tú eres el Cristo, Señor. Y él es el mismo que dijo, yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte contigo. Pero cuando le consultaron y le dijeron, tú eres de ellos, porque tú hablas como ellos, te comportas como los discípulos de Jesús. Y él dijo, no lo conozco, no sé quién es. No tengo idea quién es ese hombre, y comenzó a maldecir y a proferir palabras incluso de insulto. Hay que estar preparado también para perdonar, para saber perdonar cuando la gente se equivoca feo y cuando la gente a veces te termina traicionando. La pregunta es, ¿qué hubiese pasado si Jesús no hubiese perdonado la traición de Pedro? Dice, no, este ya no va más. Y apareció Jesús a sus 12 discípulos. Y está Pedro ahí, dice, sáquenlo a Pedro, por favor. No, ese es traidor, hay que sacarlo de acá. No sirve, ese es traidor. Se mande a mudar de acá, no sirve. Hay que estar preparados para saber perdonar errores. De lo contrario, nos perderemos gente que tiene terrible potencial para servir al Señor. Si Jesús no perdonaba a Pedro en esa ocasión, si hubiese perdido un apóstol, no estaría en las cartas de Pedro, no hubiese sucedido la conversión de las 3.000 personas en el aposento alto, no hubiese habido un hombre apasionado que murió crucificado. ¿Por qué? Crucificado cabeza abajo, porque no se sentía digno de morir como su maestro. Eso es lo que se hubiese perdido si no se lo perdonaba. ¿Cómo miramos nosotros a nuestros ofensores? Porque en eso también debemos prepararnos si vamos a servir al Señor. En el camino hay gente que te va a lastimar, hay gente que te va a herir, hay gente que se va a levantar en tu contra, hay gente que incluso va a insultar en medio de otros, hablando de tu nombre, y te va a negar por todos los medios. Pero hay que estar preparados para el día de mañana, abrazarlos y restaurarlos, a fin de que sirvan al Señor. Amén. Qué lindo, ¿no? El crecimiento que nosotros podamos tener por la preparación es tan importante que nos va a dar la óptica diferente ante las circunstancias. Un común vería en Pedro un traidor. Una persona común vería en Pedro un traidor y se sumaría también a hablar mal de Pedro. Pero en la visión de Jesús, él veía un apóstol. El crecimiento es tan importante que nos da otra óptica ante las circunstancias. Mientras más crecemos, más pequeños se verán nuestros desafíos. No es que nuestros desafíos serán pequeños, pero mientras nosotros más crezcamos y más nos preparemos, los desafíos serán cada vez más pequeños. Por causa de la preparación, lo que determina el tamaño de los desafíos es el nivel de crecimiento y de preparación que nosotros desarrollamos. Le voy a pedir que me acompañen al libro de Números, por favor. Libro de Números, capítulo 13.
una versión un poquito diferente, versículo 33. Hasta había gigantes, esta es la opinión de la gente, son descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes, como langosta, dice su versión. Y así nos miraban ellos, y así les parecíamos a ellos, dice la versión de ustedes, ¿verdad? Nosotros éramos como el langosta. Este es un pueblo al cual Dios le prometió la tierra prometida, le iba a dar tierra que fluye leche y miel. De hecho, Dios los había sacado con mano poderosa de Egipto. Este es el pueblo al cual Dios le mostró e hizo descender maná del cielo. Es el Dios que les acompañó durante el día con una nube protegiéndolos del sol y de noche con una columna de fuego para que ellos no tengan frío. Este es el Dios que sepultó a los egipcios en el mar. A los caballos y sus jinetes los terminó enterrando a todos. Es el que los sacó con mano poderosa y les mostró prodigios en todos lugares. Esta gente, cuando Dios los manda a reconocer la tierra que Él quería entregarles, ellos salen para ver. Cuando ellos ven todo lo que estaban ahí, ellos dicen, es buena tierra y fluye leche y miel. Es buena tierra y fluye leche y miel. Puede decir conmigo, Dios no miente. Dios no miente, Dios es verdadero. Dios lo dijo y así se lo estaba haciendo. Dios se lo estaba mostrando. Era tierra que fluía leche y miel. O sea, Dios no miente. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál fue la dificultad para esta gente? La mentalidad con la que ellos se enfrentaron. Dijeron, nosotros éramos como langostas delante de ellos. Éramos como saltamontes delante de ellos. Por no crecer en la fe, por no prepararse en todo lo que Dios los estaba llevando, a ellos se les presentó la dificultad y la dificultad terminó siendo más grande de lo que ellos pensaban. Dios les había hablado y le dijo, nadie les podrá hacer frente. Yo estaré con ustedes. O sea, eso, Dios no miente, Dios no miente. Pero el problema era la mentalidad con la que ellos abrazaron la circunstancia. Cuando vieron esta situación, lo primero que hicieron ellos, minimizarse en el corazón. Terminaron viendo la circunstancia como algo mucho más grande de lo que era. Y si ponemos un ejemplo, por ejemplo, un chico de tercer grado tiene sus ciertos problemas. Tenemos acá docente a la seño Mariela, ¿verdad? Un chico de tercer grado, si usted le da problemas de tercer grado a un niño de primer grado, ¿podrá resolverlo? No, ¿verdad? Pero si los problemas de tercer grado se los da a un niño de cuarto grado, es muy probable que lo resuelva. Es muy probable que los resuelva. Pero si esos problemas se los termina dando a una persona de la secundaria, ni siquiera llega a ser problema, ¿o no? Ni siquiera llega a ser problema porque es fácil resolverlo. Termina siendo fácil de resolver el problema. Ahora, ¿el problema se llama problema? Sí, no cambia. Tenemos un problema, de hecho en la prueba, acá hay un problema, hay que resolverlo. ¿Deja de ser problema? No, no deja de ser problema. Pero ¿qué cambia a la hora de resolverlo? El nivel de crecimiento, el nivel de preparación que uno tiene es lo que cambia la circunstancia. O sea, los problemas siempre van a existir. Jesús decía, en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué es lo que va a cambiar a la hora de resolverlo? El nivel de crecimiento que usted pueda tener. El nivel de preparación que usted haya desarrollado en la vida va a hacer la diferencia en medio de esas circunstancias, ¿o no? El problema nunca cambia. Lo que varía es el resultado.
el crecimiento que nosotros podemos tener. Los problemas no cambiarán. Lo que cambiarán las resoluciones es nuestra preparación en la vida. Le voy a pedir, para ir cerrando, que vayamos al libro de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. Dice así la palabra de Dios. Los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes Damim, que queda en Soco, en Judá, en Aseca. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Elam. De modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por el valle. Luego Goliat, un campeón filisteo, acá esta versión lo dice un poquito más acomodadita, ¿verdad? Luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos. Ahí lo tiene en ciclos, ¿verdad? Acá tenemos traducido, así que vaya, está un poquito más clara. ¿Quiere que lo repitamos cómo se vestía el muchacho? Goliat, campeón filisteo, salió de entre la fila del filisteo para enfrentarse a la fuerza de Israel. Medía casi 3 metros, o sea, esto, altura ahí. Esa era la altura de Goliat. De altura. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre su hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Entonces Goliat se detuvo y gritó, mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que los siervos de Saúl. Elijan un hombre para que venga aquí para pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío al ejército de Israel. Envíenme un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. La falta de preparación genera estos sentimientos. Cuando aparece la dificultad, lo primero que uno tiende a hacer es perturbarse en el corazón. Termina cegándose a tal punto que nuestro lenguaje aún termina cambiando. Ya no hablamos como hijos de Dios, sino que nuestra lengua comienza a hablar lo que no corresponde. Comenzamos a negar la fe sin darnos cuenta que negamos la fe. En vez de exaltar a nuestro Dios, terminamos creyendo que la circunstancia va a avasallar contra nuestra vida y nos va a vencer. Nos sentimos totalmente destruidos, aterrados y profundamente perturbados. El problema es que cuando nosotros hablamos equivocadamente, tenemos un grave problema. Dice la palabra de Dios que el hombre comerá del fruto de sus labios. O sea, cuando nosotros emitimos palabras que no corresponden a la preparación que Dios quiere que nosotros tengamos, por causa de hablar mal, también terminamos comiendo todas esas cosas. No podemos evitarla porque es un principio. No podemos evadirla porque está escrito en la palabra. Así como el hombre del fruto de sus labios comerá. El hombre habla de sus pensamientos y tal cual el hombre piensa, así también es.
O sea, el no prepararme, no vivir una vida conforme a las Escrituras y no capacitarme para cuando llegue el día difícil, me mete en serios problemas. Esa es la respuesta de por qué mucha gente a veces en medio de las dificultades termina hablando equivocadamente. Ay, ya me voy a morir, le apareció una enfermedad, ya me voy a morir, ya no sale de esta enfermedad, ya no se puede salir de esta. Ya no podemos, ya tengo que preparar, ya está listo, ya. Por poco ya están llamando al servicio de sepelio. Porque cambia nuestro lenguaje. Por eso es importante la preparación que nosotros tengamos, porque nos va a ayudar a enfrentar las diferentes circunstancias. Israel está frente a frente al ejército. El hecho de que esté frente a frente significa que los dos tienen posibilidad de vencer. El hecho que te encuentres frente a una circunstancia dura, lo único que te dice es que uno de los dos va a vencer. Puede decir en esta noche con la mano en alto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios nos ha llamado para vencer, pero hay que prepararse para ser más que vencedor. Hay que prepararse para responder con la fe correcta en el momento difícil. Versículo 14, y ya vamos cerrando, versículo 14. David era el menor de los hijos. Sus 3 hermanos mayores se quedaron con el ejército de Saúl, pero David iba y venía para ayudar a sus padres con las ovejas en Belén, dice, ¿no? Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón de los filisteos se paseaba dando aires delante del ejército de Israel. Lo que no enfrentamos siempre se prolonga. Todo lo que no decidimos enfrentar en la vida, todos los días va a salir a intimidarte y todos los días va a salir a molestarte. Por eso debemos prepararnos para en primera instancia poder responder en medio de las circunstancias. Versículo 22 al 27. Versículo 22 al 27. David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hacia las filas para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. ¿Ya vieron al gigante?, preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel y el rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará sus hijas como esposa y toda la familia quedará exonerada de pagar impuestos. David preguntó a los soldados que estaban cerca de él: ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar al ejército del Dios viviente? Qué linda pregunta. El problema era el mismo para todos. El problema era el mismo para todos. Los que estaban en las filas del ejército de Israel era gente que a través de los años se había preparado para pelear batallas. De hecho, muchos ya tenían varias guerras en los hombros y tenían varias medallas por haber ganado ciertas batallas. Y ante la circunstancia de Goliat, muchos de ellos terminan arrugando. No te conformes con las batallas que uno va ganando. Siempre hay más. Siempre hay que prepararse para algo más.
Una victoria termina siendo el cimiento de un nuevo comienzo. Una victoria termina siendo el cimiento de un nuevo desafío. Siempre hay que prepararse continuamente. Pongamos, por ejemplo, la medicina. A veces uno cree, llegar al título, listo, ya me recibí, ya está. No, señores. Usted tendrá que estudiar toda su vida o despachará la eternidad a mucha gente. Es así. La vida del cristiano es igual. Llega un momento en que nos graduamos a cierto nivel, pero no podemos conformarnos con graduarnos en esas áreas. Debemos seguir progresando día tras día, persistir continuamente. Esta gente estaba ahí parada y se atemorizaron en ese día. El problema era el mismo para todos. Sin embargo, alguien apareció con una óptica diferente. Y alguien le dijo a ese muchacho: tú no podrás ir contra él, porque él es un hombre experimentado en la batalla y tú eres solamente un muchacho. Y él dijo: tu siervo era cuidador de ovejas de su padre y de vez en cuando solía aparecer un oso y trataba de tomar una oveja. Yo salía y se lo quitaba de la boca. Aparecía un león y yo salía y se lo quitaba de la boca. Y si se levantaba, si se animaba, después de la paliza que le daba, si se animaba a volver, yo me volvía a levantar contra él, lo tomaba de la quijada y lo mataba. No hay chance, yo en la vida no estoy para perder. Este gigante va a ser lo mismo. Este gigante incircunciso va a ser igual que eso. No hay chances de que yo pierda, Dios está conmigo. No hay chances de que yo pierda, Dios está conmigo. El problema es, así va a ser este gigante también. Pero todos se turbaron, yo no, dice David. Y encima David salta y dice: ¿qué le van a dar al que lo venza? ¿Qué le van a dar? A ver si me ayudan con el teclado, por favor. ¿Qué le van a dar al que pueda traer resultados de esta circunstancias? Y alguien comenzó a hablarle, dice: el rey dijo que le va a dar las hijas, la familia no va a pagar más impuestos, va a ser honrado delante de toda la gente. Y en medio de las promesas salieron los cercanos diciendo: conocemos tu corazón perverso, que para ver la batalla has venido. ¿Qué haces acá? Has dejado las ovejas de nuestro padre abandonadas. En la vida, cuando uno anda buscando crecer, siempre van a aparecer críticos también a la vuelta. En la vida, cuando uno quiere prepararse, va a haber gente que te va a decir: no hace falta prepararse. Yo conozco tu corazón perverso. Para algo debe ser que andas buscando el ministerio. No sé de qué te la das, de andar poniéndole la mano a los enfermos. Seguro querés que las cámaras te filmen y hacerte famoso en Facebook. Conocemos tu corazón perverso, ese corazón santulón. ¿Para qué tanto tiempo vas a invertir preparándote? Conozco tu corazón perverso, que estoy seguro adentro que a los que te traicionaron nunca los has perdonado. Es más, debes estar esperando la oportunidad para devolvérsela. Conozco tu corazón perverso, que no creo posible que perdones a aquellos que hablan mal de vos. Algún día le vas a pasar la factura. Esta noche quiero hablarle a una iglesia que está dispuesta a prepararse, no solo para caminar con Jesús,
sino también que está dispuesta a prepararse para trabajar para Jesús. Quiero hablarle a las personas que están dispuestas no solo a disfrutar del ministerio, sino también a salir airoso en medio de las traiciones, cuando te aparecen los Judas en el camino. Quiero hablarle a la gente que está dispuesta a darle la oportunidad a aquellos que un día fallaron, poder extenderle la mano y decirle: yo estoy preparado, tengo el carácter para levantarte, tengo el carácter para fortalecerte, pero sacarlos adelante. Quiero hablarle a la gente que cuando nos encontramos en batallas tan difíciles y tan duras como las que se viven en esta época, son capaces de entender que no podemos obviar a nuestros niños y que nuestros niños necesitan ser preparados para enfrentar batallas mucho más fuertes de las que nosotros vivimos. Que en medio de una generación que te habla de ideologías de género, que en medio de una generación que te va allanando un camino para entrar en una agenda perversa, podamos levantar hombres de Dios o niños llenos de la presencia de Dios, que estén capacitados para responder a la altura y a la medida de las circunstancias, y que nunca dejen de ser luz, porque hemos sido llamados para alumbrar sobre esta tierra. Quiero hablarle a la gente que muchas veces se ha sentido como langostas en el camino, pero que no están dispuestos a renunciar a las promesas de Dios. Aquella gente que pueda decir: yo y mi casa vamos a servir al Señor. No sé lo que quieran hacer los demás, pero yo y mi casa queremos servirle al Señor. Quiero hablarle a la gente que cuando otros se amedrentan, ellos pueden salir con el pecho de frente y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y quiero hablarle a la gente, a los que muchos por ahí le puedan decir: conocemos tu corazón perverso, que anda buscando bendiciones nada más. No es que ande buscando bendiciones. No salió de David: denme algo para vencer al rey. El rey dijo: al que venciere yo le daré. Quiero decirte en esta noche, dice la palabra de Dios, que al que venciere Dios le dará la corona de la vida. Dios no las tiene juradas. Dios dijo que al que venciere, a ese yo le daré lugar en mi reino. Señores, Dios no miente. Dios es verdadero. Dios es justo. Y Él no falla su palabra. Él es Dios. Él es Dios. Esa gente es la que Dios está buscando en este tiempo. Tiempo de preparación, tiempo de meterse. Dios, yo quiero prepararme en las Escrituras. Dios, yo quiero prepararme en la oración. Dios, yo quiero prepararme en los dones, en los talentos que me has dado. Dios, yo quiero ser un hombre preparado. Yo quiero ser un hombre rendido. Yo quiero ser un hombre experimentado en la presencia de Dios, lleno de la gracia de Dios, lleno de la unción de Dios. La preparación hará la diferencia en las diferentes circunstancias. En la manera que te prepares es la manera en la que vas a responder. Llénate de la gracia de Dios. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura para con Dios y para con los hombres. Señores, qué lindo desafío tenemos en este tiempo de crecer en gracia y en sabiduría. Qué lindo tiempo de verdad para caminar con Dios, prepararnos.
Jesús dice que comprendía absolutamente todos los tiempos que vendrían por delante. Pero sin embargo, nunca obvió el tiempo de la preparación. 30 años se preparó para tener 3 años de éxito. 3 años de éxito sobre esta tierra le generaron la gloria eterna, sentado a la diestra del Padre, exaltado a lo sumo. Vale la pena prepararse. Vale la pena caminar con Dios. Vale la pena estar listo para lo que venga. Y aún cuando era fuerte para Jesús y dijo: Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Él estaba preparado para oír a Dios en el momento más crucial. Y dice que el cielo estaba preparado para responder a alguien que estaba preparado para ir hasta el último aliento por causa del propósito. Cuando nos preparamos para estar decididos a ir hasta el último aliento, el cielo también estará preparado para fortalecerte, aún en las peores circunstancias. Denle un aplauso al Señor. Señor, gracias por lo que podemos compartir en este día. Gracias, Jesús, porque tú estás en este lugar, Señor. Y tu palabra es fiel y digna de ser creída, Señor. Enséñanos, Señor, tus mandamientos, tus estatutos, Señor, y caminaremos en ellos. Enséñanos a preparar nuestro carácter, Señor, nuestro espíritu y nuestro ser. Los días que vendrán, tú los sabes y tú los conoces, Señor. Yo te ruego que en la iglesia no haya uno que no responda correctamente, Señor. Así como David tenía los 30 valientes de David, así hay en este lugar, Señor, los valientes del Señor. Los valientes del Señor Jesús. Tú eres grande, Dios mío, te alabo. Jesús. Póngase de pie un momento, por favor. Sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, todopoderoso, el que es y que vendrá, y el gran yo soy, me entrego. Quiero que gobiernes mi vida, te doy en sacrificio a ti. Yo quiero que
en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi caminar, que siempre viva en tu voz.